Buenas, estimados estudiantes de Ingeniería de Sistemas, a aspirantes a obtener el grado respectivo. Les saluda el doctor Francisco Antonio García. Yo voy a ser su profesor docente en la conducción de esta materia tan interesante que se denomina evaluación de proyectos. Es una materia bastante interesante y donde ustedes van a tener la oportunidad de aplicar los conocimientos que previamente ustedes ya han obtenido. La idea es que ustedes conciban algún proyecto en los cuales reflejen de alguna manera esas aspiraciones en el ejercicio profesional, ya sea privado o de carácter de dependencia. Y que bueno, ustedes salgan con un proyecto de vida una vez que se gradúen. Y esta materia se presta a eso. Por eso es de vital importancia la conformación de grupos cuya magnitud cantidad yo la fijaré dependiendo del número de personas que se inscriban. Es una materia que voy a exigir, señores, que estén constantemente investigando y que esos grupos que se van a conformar tienen que hacer un trabajo mancomunado. O sea, siempre existe la característica lamentable en los cuales unos trabajan más que otros. Acá todo el mundo tiene que trabajar y me tienen que rendir cuentas, ya sea con informes personalizados o en grupos. Y bueno, yo lo que deseo acá, por una materia que me emociona, que me apasiona, yo la di 25 años en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la he dado en posgrado del CIDE, del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, allá en las fases, y ahora la estoy dando acá en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, a mí me fascina porque también yo tengo mis estudios en ingeniería también de posgrado. Entonces es una relación bastante interesante desde el punto de vista de lo que es la ingeniería y lo que es la gestión, la gerencia de la administración de empresas. Y en esa misma medida quisiera que ustedes desarrollaran proyectos que puedan ser hojas o trabajos de vida en el futuro relacionados con la ingeniería, por supuesto, de sistemas. Bien, aquí está la bibliografía. De todas maneras, la mayoría de esos libros están digitalizados. Yo se los voy a subir como material a la plataforma que vamos a manejar, que es Claro. Allí hay unos libros que vamos a trabajar de la parte matemática financiera, la parte de ingeniería económica, que siempre yo quisiera que ustedes tuvieran la mente abierta para la resolución de problemas financieros utilizando algunas fórmulas específicas relacionadas con la finanzas y concretamente con la evaluación de proyectos y la utilización de las fórmulas de la matemática financiera y lo que es la ingeniería económica. Una serie de libros, esos libros que están acá, además de otros que ustedes pueden buscar para hacer su investigación, son los aconsejables y que además, vuelvo y repito, están ya reflejados académicamente desde el punto de vista digital. Yo se los voy a alojar en la plataforma y espero que ustedes lo investiguen y que absorban esos conocimientos tan interesantes que tienen que ver con la evaluación financiera de proyectos. Bien, la conformación de la evaluación más o menos tiene este estilo. Hay unas 4 etapas que reflejan las 4 etapas fundamentales de lo que es la formulación y evaluación de proyectos. Está un contenido que tiene que ver con los aspectos introductorios que vamos a arrancar en esta clase ya, ¿no? Luego engloba también lo que es el estudio de mercado y están las estrategias metodológicas de evaluación. Allí no las voy a nombrar porque ustedes tienen una idea. Con un tiempo estimado en las cuales lo podemos desarrollar. Una segunda etapa que engloba el estudio técnico económico, todo lo que tiene que ver con ingeniería del proyecto y los procesos de producción. Una etapa una tercera etapa que tiene que ver con el estudio económico financiero. No solamente vamos a ver estados financieros desde el punto de vista gerencial, sino que ustedes tienen que evaluarlos mediante aplicaciones de la ingeniería económica y la matemática financiera. Y por supuesto está la cuarta etapa que tiene que ver con la propuesta formal de negocio. Yo quisiera que los proyectos se defendieran en la facultad, ya sean online o presencial. Vamos a ver si hay posibilidad, porque la verdad que la Facultad de Ingeniería, como toda la Universidad de los Andes, está en un deterioro extremo. Pero yo las veces que he dado clase en la Facultad de Ingeniería, pues los proyectos que se sacaban allí, por lo menos investigación de operaciones, se exponían. Se exponían afuera, en la sala, en el salón grande,
en la sala, en el patio de la facultad, y de verdad que era algo interesante. Y ojalá yo pudiera conseguir un panel de profesores que nos ayuden a evaluar los proyectos finales y que ustedes pues se comprometan a hacer muy buenos proyectos, muy buenas ideas y que lo más importante de todo esto es que se puedan aplicar en la vida real. Bien, entonces acá hay una nota interesante, además de la parte intuitiva que está allí reflejada en la ponderación de la evaluación y los aspectos fundamentales de cada etapa, es que es muy importante que consideren, estimados estudiantes, lo siguiente. Nota, se conformarán grupos de estudiantes cuya magnitud la decidirá el profesor dependiendo del número de los participantes del curso. Yo tengo que esperar eso. Se investigarán y se propondrán ideas de carácter tecnológico, no quiero otras cosas, ¿sí? Que tengan que ver con el desempeño profesional del futuro ingeniero en sistemas. App, plataformas tecnológicas y solution, bases de datos empresariales, prototipos tecnológicos, soluciones de aplicaciones en investigación de operaciones, etcétera. Habrá una presentación final ante algún jurado de la facultad, si ello es posible, y se emitirá un certificado de reconocimiento a los 3 mejores proyectos. En este sentido deben ir aplicando lo aprendido en la medida que va evolucionando el curso, y los coordinadores del curso deberán presionar a todo el grupo por el trabajo mancomunado del proyecto seleccionado. Si alguien no trabaja como es debido, todo el grupo será responsable del rendimiento global del grupo. No se permite en ningún caso proyectos individuales. Entonces es importante, señores, que ustedes desarrollen proyectos que tengan que ver con su carrera, y que ellos, en la medida en que se vaya avanzando cada semana, inmediatamente reunirse y ir aplicando, ir investigando, y en esa medida ir conformando ese proyecto. Y bueno, como se dice allí, es claro, no se aceptan proyectos individuales. Es importante eso. Bien, entrando ya en materia, porque el tiempo avanza, vamos a definir concretamente qué es un proyecto, ¿no? De manera global. Entonces, un proyecto es un conjunto de tareas elementales bien definidas que se ejecutan de acuerdo a un orden determinado. Nosotros no podemos arrancar la hechura de un proyecto como si fuera un ciclo, que en un ciclo en cualquier parte se inicia. No, hay un inicio formal, porque si no esto se vuelve un desastre. Y les voy a decir, van a trabajar duro. Y si no lo hacen, pues entonces lamentablemente no van a aprobar la materia. Pero si lo hacen, y si lo hacen bien, van a tener su recompensa, porque además esto puede ser el proyecto que ustedes apliquen una vez que ustedes se gradúen. Y más en esta situación en que el país está viviendo, o sea que lo vivan en Venezuela, o sea que se lo lleven al exterior. Bien, tipos básicos de proyectos. Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Existen varios tipos de proyectos. Los proyectos totalmente nuevos, que son los que ustedes van a enmarcar, los que van a construir, en los que van a confeccionar y los que van a darle su concepción como tal. Esos prácticamente caen bajo el estudio de este tipo de materia. De la formulación que vamos a aprender a hacer, a formular proyectos, la evaluación de esa formulación, y luego la puesta en marcha del proyecto que nosotros estamos emprendiendo. Eh, los proyectos totalmente nuevos pues caen bajo el estudio de esta materia, la formulación y evaluación de proyectos. Están los proyectos de expansión, que ya se crean cuando la empresa, la estructura organizativa está creada. Son proyectos cuando se desea crear una nueva planta, una nueva industria, una nueva sucursal. Esos caen bajo el estudio de la administración financiera, más que todo los estudiamos los administradores de empresas, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que no haya un equipo multidisciplinario que estudie las etapas de ese proyecto de expansión, ¿sí? Eso cae en los proyectos de expansión, cae más que todo bajo el estudio, repito, de la administración financiera, de los administradores financieros. Están, por supuesto, los proyectos de selección y reemplazo de tecnología. A mí me preocupa mucho porque me dice el jefe de departamento que eliminaron ingeniería económica, y una materia muy importante, porque allí se le enseñaba al ingeniero a analizar proyectos de maquinarias, de evaluar maquinarias, de sustituirlas, de reemplazarlas, y la adquisición de nuevas maquinarias. Vamos a ver si nos da tiempo de ver algo de eso, porque de verdad que aquí en la formulación y evaluación de proyectos, y le empatamos también la parte de la ingeniería económica, pues imagínense. De todas maneras, en la parte de la ingeniería de proyectos, cuando se necesite buscar maquinaria o equipo, pues hay que aplicar algo de la ingeniería económica.
Entonces ahí tienen básicamente desde los puntos de vista de la clasificación que nos atañe, la parte de los tipos de proyectos que se van a estudiar aquí en este curso. Entonces es importante tener en cuenta que en la vida real existen proyectos privados y proyectos sociales. Los proyectos privados, más que todo, los estudiamos nosotros en la parte de ingeniería de sistemas, los estudiamos también en la parte de la administración de empresas, los economistas también, pero los economistas son los únicos profesionales que están capacitados formalmente licenciados para firmar proyectos sociales. Y eso no quiere decir que los ingenieros de sistemas no lo hagan, pero más que todo eso es materia del economista. Sin embargo, pues es importante la diferenciación. Los proyectos privados siempre buscan por lo general un fin lucrativo. Los proyectos sociales comparan los beneficios y costos que una determinada inversión pueda tener para la comunidad de un país. La construcción de una cancha deportiva, de un mercado mancomunado, de una escuela, pues esos son proyectos que no buscan necesariamente un fin lucrativo, sino más bien un fin social. Y más que todo allí, pues los estudian son los economistas. Acá para nosotros nos interesa son los proyectos privados, porque ustedes como ingenieros de sistemas pueden dar asesorías, pueden crear su propia empresa o pueden estar bajo dependencia dentro de una oficina o un departamento de análisis de sistemas. Bien, elaboración de proyectos. Aquí lo más importante, mis estimados estudiantes, futuros ingenieros, es que ustedes conciban la idea. Entonces, cada quien me va a hacer una tarea para la próxima clase, una tarea, todo, de la idea que le gustaría desarrollar, bajo ciertos esquemas que les voy a dar más adelante. Porque de esas ideas cada uno las va a debatir entre el grupo que se vaya a conformar. Ustedes son libres de conformar esos grupos. Yo les voy a decir después la cuantía. Ustedes conforman esos grupos y después van a debatir o me van a debatir entre ustedes de esas ideas dentro del grupo cuál va a ganar y cuál creen ustedes que sea la que se va a desarrollar. Porque no vamos a desarrollar todas las ideas, sino nunca vamos a terminar la materia. En su fase inicial, todo proyecto de empresa se desarrolla en torno a una idea que surge generalmente de lo siguiente. Requerimiento del mercado, detención de una necesidad. Ustedes no pueden formular una idea, señores, sin tener idea, valga la redundancia, qué es lo que está necesitando el mercado. A menos que, claro, ustedes sean futuristas y ustedes prevean que algo va a suceder pronto y que van a tener una respuesta anticipada a ese mercado. Si tiene esa certeza, pues dígamelo. Actualmente está la inteligencia artificial y la inteligencia artificial está abriendo nuevos campos. Se dicen que algunas carreras van a desaparecer, otras van a dar campo a otras bastante evolucionadas. Entonces por ahí puede surgir algunas cosillas, ¿no? Pero hay que determinar el mercado. ¿Y cómo se sabe el requerimiento del mercado? Mediante una pequeña investigación de mercado que yo les voy a decir cómo lo van a hacer. Investigación de mercado es diseñar instrumentos de recolección de datos por las redes sociales, a ver qué opina el mercado referente a una determinada idea. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay que determinar la idea. Si no se tiene conocimiento del mercado a la cual esa idea queremos imponer, pues no tiene sentido formularla. Repetición de experiencias ajenas también, bueno, si nosotros nos gusta que algunos proyectos que se están desarrollando actualmente y que son exitosos y que abarcan nuestro campo de la ingeniería de sistemas, pues nosotros podemos también repetir esa experiencia en la comunidad donde estamos desarrollando. Esa también puede ser una formulación de idea acentuada, de imitación, pero que si se defiende bien, pues también entonces podemos darle pie a que se desarrolle. Oportunidades de negocio en mercados poco abastecidos, o sea, por lo menos hay mercados que necesitan ese tipo de que les sea satisfecha esa necesidad y muchas personas por ciertos temores no los están satisfaciendo. Entonces, si nosotros le damos la vuelta, nosotros podemos satisfacer esos mercados que presentan oportunidades de innovación, pero que nosotros a lo mejor a simple vista no nos hemos dado cuenta. Requerimientos específicos de un cliente. Un cliente nos llega y mira, quiero que me diseñes una base de datos, quiero que me diseñes unas ciertas aplicaciones, quiero que me protejas contra los virus informáticos, contra los hackers. Entonces, ustedes pues también hay un amplia área allí que pueden desarrollar la parte que tiene que ver con la seguridad tecnológica dentro de las estructuras organizativas.
Ustedes verán, el avance tecnológico siempre está evolucionando y vuelvo y repito lo que tenemos con la inteligencia artificial en la parte en lo que me atañe a mí como profesional, la parte de ingeniería industrial o todo lo que tiene que ver con la maquinaria, sensores y todas esas cosas que mejoran la productividad de los sistemas de producción. Entonces el avance tecnológico es significativo allí, ¿no? La adaptación a regulaciones, el gobierno puede ser que emita algunas normativas, algunas cuestiones desde el punto de legal que hay que obedecer, entonces hay que haber un mercado en que el ingeniero de sistema puede tener una oportunidad de estudio, de incorporar sus ideas. Un diagrama sencillito, pero que por favor tomen esto en conciencia, ya ustedes no son ningunos niños, de que están viendo una materia es para su formación, señores. Ustedes desean graduarse, no, ya es hora de que se pongan las pilas en ver la utilidad que cada uno de los docentes les estamos dando para su futuro desarrollo profesional. Entonces este es un pequeño esquema de cómo formular ideas, de cómo probarlas antes de sacarlas al mercado. Entonces, elaboración de un proyecto de sistema de desarrollo de nuevos productos, que es en el fondo es lo que queremos elaborar. Entonces, ideas. ¿De dónde salen las ideas? Cambios tecnológicos, ya lo vimos, el crecimiento demográfico también presiona para que las ideas florezcan o que se refuercen las ya existentes. Factores sociológicos, culturales, económicos, políticos, etcétera. Culturales, bueno, nosotros, por ejemplo, hace muchos años McDonald's creó sus hamburguesas. El Big Mac, por ejemplo, en la India no tuvo éxito, pero ellos le dieron la vuelta por la cultura de que ellos no consumen por lo general carne y se crearon Big Mac vegetarianos y bueno, ha tenido mucho éxito. Económicos, políticos, mucho, acá no quiero meterme mucho en eso, pero en Venezuela pues lo está sufriendo. Entonces surgen ideas, a pesar de la crisis, por los aspectos políticos y económicos que estamos viviendo, sin embargo surgen ideas y bueno, la gente que tiene visión para eso, para ello las desarrolla y tienen éxito. ¿Qué está necesitando el mercado? El enfoque necesario para satisfacer a ese mercado. Y ya sabemos que esos requerimientos del mercado solamente lo podemos conocer mediante una investigación de mercado. Especificaciones funcionales, bueno, cómo manejar esta app, qué características funcionales de mejora estoy proponiendo para que los clientes se enamoren de esa aplicación, a qué mercado, aplicaciones para la salud, aplicaciones para el sector legal, aplicaciones inclusive para nosotros mismos, desarrollos tecnológicos, qué sé yo. Cómo debería hacerse el producto, qué material, especificaciones propias del producto, que eso pues lo sabemos de alguna manera los ingenieros industriales, en el área en la cual yo me formé, además de la administración, y que se deben tomar en cuenta para que el prototipo no fracase. Selección del diseño, eso también tiene que ver un poco entre lo que es la informática, lo que es la ingeniería del proyecto y lo que es la ingeniería de sistema e ingeniería industrial. Test de mercado, o sea, no podemos nosotros sacar un producto al mercado si nosotros no hacemos un test de mercado. ¿Satisface el producto las necesidades del mercado? Bueno, hay que sacar las encuestas, hay que sacar los prototipos y probarlos al mercado a ver qué tal funciona. Introducción, ahí sí se introduce, se entrega el prototipo para que vaya evolucionando en el mercado y después hay que estarlo revisando para ver si hay oportunidades de mejoras. De verdad que esto es interesante y que espero que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces aquí es importante, mis muchachos, que pongan atención a lo siguiente. La elaboración de un proyecto goza de algunas fases, ¿no? Entonces, en un estudio de proyectos, cualquiera que sea la profundidad con que se realice, se distinguen tres grandes fases. Nosotros apenas vamos en este curso a ver la primera fase, porque las otras pues necesitaría que el proyecto la idea se incorpore al mercado. Aquí nosotros llegamos nada más a la formulación y a la evaluación del proyecto, no a la introducción ni al control de ese proyecto una vez que ya se ha formulado y ya se ha evaluado. La primera fase consiste en conocer la situación actual, que es lo que ya van a empezar a hacer, identificar conceptos claves actuales, identificar cómo estamos al inicio del proceso. Se estudian desde lo máximo de puntos de vista todas las partes esenciales de la empresa y de su entorno, tratando de relacionarlas entre sí.
La segunda y la tercera fase es el resultado de esta tan importante, que es la primera y que es la que vamos a estudiar. Elaboración de la fase 1, bueno, la fase de análisis o preinversión. Esta fase se refiere al periodo durante el cual se elabora o se formula el proyecto. Lo que vamos a ver primero es la formulación del proyecto. Se realizan los estudios que permitan tomar la decisión sobre la conveniencia o no de llevarlo a cabo. Parten de la viabilidad de la idea hasta culminar los estudios de factibilidad del proyecto. Los estudios de factibilidad del proyecto tienen que ver con todo lo que nosotros debemos hacer, desde probar la idea, si esa idea tiene mercado, probar si hay mercado para si esa idea es factible de colocarse en ese mercado, estudiar el proceso de transformación, el estudio técnico, la ingeniería del proyecto, que es otro estudio importante para la factibilidad de ese proyecto. El estudio administrativo, gerencial, toda la parte administrativa del proyecto, todo lo que tiene que ver con la escala jerárquica del proyecto y la parte legal. No olvidemos también el impacto social, los beneficios sociales que pueda tener ese proyecto que ustedes vayan a crear y el impacto ambiental. Ningún proyecto puede salir a la calle sin tener esos estudios, señores, y ustedes tienen que investigarlo. Y finalmente, donde vamos a aplicar la ingeniería económica, donde vamos a aplicar técnicas de matemática financiera para elaborar los estados financieros, proyectarlos y evaluarlos. Ver si hay técnicas cuantitativas que la vamos a explicar, que es la parte que más me agrada. Por algo siendo administrador, yo estudié ingeniería industrial, ya después como maestría y doctorado, porque me encanta esa combinación, la parte gerencial y la parte ingeniería. Bien. Entonces, básicamente nosotros nos vamos a concentrar en la primera fase. Como producto material de esa fase se obtiene el documento, el proyecto, que es lo que yo quiero, que ustedes cada quien me den su proyecto terminado y que ustedes lo vayan a defender, sea a mi persona o sea a un panel de jurado que lo vamos a convocar, si es posible, dentro de las instalaciones de la facultad. Y se va a defender ya físicamente, presencialmente o virtualmente para los que no puedan estar presentes. Pero hay que hacerlo. Entonces, ¿qué contiene ese documento? Ese proyecto tiene todos los análisis realizados y la programación general para las dos fases restantes, porque allí si bien nosotros vamos a llegar hasta la primera fase, nosotros tenemos que proponer hasta dónde va a llegar la siguiente fase. Elaborar un proyecto significa simular su ejecución y operación de modo que puedan determinarse magnitudes físicas y su correspondiente programación en el tiempo. En cuanto a inversiones, costos, insumos, personal, ingreso, todo, señores, todo. Es como crear un emprendimiento, una empresa, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la fase 2, también llamada fase de inversión, propone porque comprende todas las gestiones previas a la ejecución del proyecto que garantizan su carácter legal. Su duración depende de la magnitud y complejidad del proyecto. Su producto material es la construcción de todas las obras físicas que están reflejadas en el proyecto, así como la adquisición y montaje de la maquinaria, la instalación, los equipos necesarios, el personal necesario para que ese nuevo emprendimiento, esa nueva empresa que está reflejada en el proyecto se constituya. Que es lo que me gustaría que ustedes no jugaran con esto, sino digan, mira, ahí está una oportunidad de que mi idea de lo que yo sueño ser después se proponga formalmente dentro de un documento, me lo evalúen y que después cuando me gradúe, pues yo le echo pichón a eso. Entonces está la parte de operación que ya es la evaluación del seguimiento de esa propuesta. Es la fase final definitiva cuya duración depende del tipo de proyecto, la vida útil. La duración se conoce con ese periodo como vida útil del proyecto, que ese concepto lo vamos a utilizar mucho en los problemas de ingeniería económica. Entonces aquí tenemos una etapa 1 de la fase 1, porque vamos a estudiar básicamente más que todo es la fase 1. Entonces, en la primera fase de análisis, la preinversión, o sea, antes de llevar a cabo la inversión, por eso se llama así, del proyecto encontramos tres etapas, o sea, tres etapas dentro de la fase 1. Y ahí tenemos que la etapa 1 es una etapa para efectos de este curso que se denomina estudios preliminares, conocida también como la identificación de la idea, señores. Yo hago hincapié en esto porque es que de la idea es que va a arrancar todo el proyecto. Y si ustedes formulan mal esa idea, ese proyecto puede fracasar. Entonces tienen que tener muy claro la idea.
la idea es la que va a hablar por todo. Entonces hay que someter esa idea a ciertas evaluaciones para que después nosotros no nos hallamos, no nos arrepintamos y pueda florecer y crecer como proyecto de culminación de esta materia. Entonces esa idea se le llama también perfil, gran visión, se elabora a partir de información existente, qué información existe en el mercado. El juicio común y la opinión que da la experiencia en términos monetarios solo presenta estimaciones muy globales de las inversiones, ingresos y costos sin entrar en investigación de terreno. Esa es una propuesta que ustedes me van a hacer para la próxima, o sea, la idea, cuánto costará, cuánto material, insumos se necesita, qué material, un borrador, no es nada formal, pero para que ustedes tengan una idea de cómo podría funcionar ese proyecto una vez que esa idea, valga la redundancia, se salga al mercado. Algo somero que ustedes me van a defender virtualmente. Hay una fase 2 que es estudio de prefactibilidad, se caracteriza por recopilabilidad de información ya formal. Ya tienen ustedes que buscar la información por las redes sociales, bueno, ustedes verán. A través de estudios específicos, este estudio profundiza la investigación en fuentes secundarias y primarias para definir con cierta aproximación las variables principales referidas al mercado, a las alternativas técnicas de producción, a la capacidad financiera de los inversionistas. Entonces aquí es importante porque hay que diseñar un instrumento de recolección de datos, una encuesta donde se va a recabar la información necesaria y básica que necesitamos para arrancar con esa idea. Entonces los estudios básicos a realizar son los siguientes: el estudio de mercado, análisis de la demanda, porque hay que ver quiénes están necesitando nuestra idea, y no solamente es de nuestra idea, sino hay que analizar la oferta. Bueno, quiénes son nuestros competidores. Ay, no, qué sabroso, ¿no? Mi idea la voy a lanzar y va a satisfacer la demanda. Un momento. No solamente la demanda, hay una oferta, hay competidores, hay que ver que esos competidores están también abasteciendo el mercado y que nuestro mercado ni objetivo es mucho más reducido, que es la diferencia entre la demanda y la oferta. Eso hay que pronosticarlo. Eso hay unos software que yo se los voy a dar para que ustedes pronostiquen la demanda. Y hay que pronosticar la oferta. La diferencia entre los dos es la brecha del mercado. Y cuando no hay brecha de mercado, o sea, quiere decir que la oferta está satisfaciendo la demanda. Y si eso es así, quiere decir que ustedes tienen que quitarle, si están enamorados de esa idea, quitarle demanda a la oferta mediante unas campañas de promoción y publicidad. Pero eso es un poquito más profundo. Entonces, análisis de los sistemas de información a enfrentar, análisis de precios, análisis de costo, una serie de información de vital importancia para poder llevar a cabo este estudio. Uno de los grandes estudios que nosotros debemos hacer, el estudio de mercado que ustedes ya tienen que ir trabajando. El estudio técnico económico ya es la ingeniería de detalles, la localización, la distribución física, el mobiliario. La determinación del tamaño óptimo, o sea, con cuánto personal, si es totalmente virtual, porque actualmente los proyectos están enfocados de una manera virtual. Localización del proceso productivo, obras físicas, organización, calendarios de trabajo, de vital importancia. Estos dos estudios forman parte de la segunda etapa de la fase 1. Está la fase 3 de la fase 1, que abarca dos estudios fundamentales para nuestro proyecto y en los cuales vamos a trabajar. Entonces, la etapa 3 formula estudios de factibilidad. Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores, que sirven de base para elaborar cuadros analíticos. Aquí hay que trabajar, señores. Si ustedes son ingenieros de sistemas y no saben nada de contabilidad o de proyección de estados financieros, aquí tienen que aprender. Tienen que aprender, señores. Porque esa información, esa hechura la necesitamos en esta etapa. Entonces, asimismo, proporciona información sobre aspectos no incluidos en los estudios anteriores, como los relativos a los impuestos, el financiamiento, quién nos va a prestar la plata. Ustedes tienen el dinero para llevar a cabo la idea. Hay que pensar mucho en eso. Dicha información servirá de base para la evaluación financiera. Y los estudios a realizar que complementan los anteriores son estos, que son importantes también. El estudio financiero, monto de la inversión requerida, cuánta plata necesitamos, si ustedes tienen dinero para concebir esa idea. Si no, hay que ver quiénes nos dan el financiamiento, señores. Esto es importante. Está la parte de los presupuestos, los pronósticos de operaciones, la proyección de los estados financieros y, por supuesto, viene la evaluación.
la evaluación financiera, donde vamos a aplicar toda la parte matemática para hacer las demostraciones. Desde el punto de financiero. Y no solamente eso, hay que construir indicadores de empleo, cuántos trabajadores nosotros vamos a dar, el impacto ecológico y bueno, una serie de elementos que van a reforzar la factibilidad de sacar al mercado esa idea que ustedes me imagino que ya deben tener en mente. Acá las voy a dejar como tarea que ustedes me hagan, que investiguen a esa idea que cada uno de ustedes, a esa idea que ustedes tienen en mente, el análisis DOFA. El análisis DOFA es muy sencillo, relativamente son elementos que se centran en cuatro fuerzas, que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y el otro que nosotros tenemos, las amenazas, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver cómo esas cuatro fuerzas afectan positiva o negativamente. Y las negativas, cómo podemos resolverlas mediante las positivas. Entonces, lo primero, el establecimiento de la misión de esa idea. O sea, investiguen. El análisis DOFA, ¿qué es la misión? La misión de una empresa, la misión de una idea, ¿en qué consiste? La misión es, ¿qué es lo que deseo, la razón de ser de mi proyecto? ¿Ah? Sí, ¿cuál es lo que le da empuje a que yo crea esa idea? Esa es la misión. Y la visión es hacia dónde quisiera dentro de 5 o 10 años estuviera mi emprendimiento. Fuera deseo que mi emprendimiento sea el más productivo del estado de Mérida, que sea más productivo de la ciudad donde yo me esté desenvolviendo. Entonces, a investigar eso, señores. Aplicar el análisis DOFA a la idea que ustedes tienen en mente. Todos. Ya después se reunirán entonces en grupo y decidirán de cuál de esas ideas que ustedes creen que sea factible. Entonces, elaboración de la matriz DOFA, que es el ejercicio que quiero que hagan. Entonces, acá un breve señalamiento. La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables mediante el cruce de variables en el supuesto de que las acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del sistema. O sea, vuelvo y repito, es cruzar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas y sacar provecho de ello al aplicárselo a la idea. Y ahorita les voy a decir cómo, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, la posibilidad de superar una debilidad. ¿Qué es una debilidad? La debilidad son elementos que ustedes de carácter interno o de grupo interno, o sea que ustedes, por ejemplo, tienen plata, no tienen plata, esa es una debilidad, esa es una debilidad que está enfrentando el grupo. ¿Tienen conocimiento sobre la elaboración del proyecto? No lo tienen, esa es una debilidad. Entonces son elementos de carácter interno de la persona o del grupo que tienen la idea. Entonces, en otras palabras, por ejemplo, la posibilidad de superar una debilidad que impide el logro del propósito solo se dará con la existencia de fortalezas y oportunidades que lo permiten. ¿Qué son fortalezas? Fortalezas son elementos internos de la persona, del grupo, beneficiosos. Por ejemplo, ustedes no tienen dinero, pero a lo mejor tienen su papá que tiene dinerito o tiene conocimientos que lo puede ayudar. Eso puede reflejarse como un elemento interno positivo y que pueden ayudarlos a que la idea se haga factible. Entonces, esta contrarresta esa debilidad negativa que ustedes tienen. O oportunidades en el mercado, oportunidades que son elementos beneficiosos, pero desde el punto de vista externo a ustedes en el mercado. Mira, el Banco de Venezuela va a dar unos créditos. Mira, hay una asociación, una fundación que si ustedes demuestran bien la idea, les va a dar dinero. Mira que la Cámara de Comercio está haciendo una serie de ciclos de conferencias y de eventos donde ustedes pueden presentar la idea, defender la idea, es capaz que ganan y les dan el dinero. Esas son oportunidades, elementos desde el punto de vista externo que cada uno de ustedes me tiene que investigar a juro. El instrumento también permite la identificación de acciones que potencian entre sí los factores positivos. Así tenemos los siguientes tipos de estrategias al cruzar el factor interno con el factor externo. También tenemos factores como las amenazas, que son amenazas que pueden afectar al proyecto en el largo o corto plazo. La amenaza que estamos viviendo actualmente, pues, la situación económica del país, la carencia de divisas, la inflación, son elementos externos. Entonces, ese cruce
de elementos que van a afectar cada una de las ideas, ustedes me las tienen que cruzar. Y mediante la siguiente metodología. Entonces, las fortalezas cruzadas con las oportunidades van a generar estrategias de crecimiento que me la van a arrojar, a reflejar en una matriz. Cruzamos las debilidades, que son elementos internos, con elementos externos, que son las oportunidades, y nos va a dar estrategias de supervivencia, estrategias DO. Van a cruzar las fortalezas con las amenazas. Fortalezas desde el punto de vista interno son elementos positivos, y amenazas que son elementos externos a nuestra idea. Entonces va a dar estrategias FA de supervivencia. Cuando ustedes tienen demasiadas amenazas y demasiadas debilidades, cónchale, la idea ya no se ve tan atractiva, entonces son estrategias de fuga. Salgan corriendo, abandonen esa idea porque no sirve. Sin embargo, si cae dentro del desglose anterior, pues puede ser que la idea tenga éxito. La idea es que fuese de la primera el cruce entre fortalezas y oportunidades, las estrategias FO, pero no significa que las otras estrategias que son más realistas no se puedan presentar. Entonces las estrategias FO, estrategias de crecimiento, son las resultantes de aprovechar las mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias para construir una posición que permita la expresión del sistema o su fortalecimiento para el logro de los propósitos que emprende. Estrategias 2 son un tipo de estrategia de supervivencia en la cual se busca superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el entorno. Estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que buscan evadir las amenazas del entorno aprovechando las fortalezas del sistema. Y las estrategias DA, bueno, ni mencionarlas, porque imagínense, se dan, pero si hay una idea que da eso, pues reflejenlo, es su trabajo. Bien, aquí entonces tenemos lo siguiente: las estrategias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al logro de ese proyecto, porque enfrenta una situación demasiado amenazante desde el punto de vista externo y débil desde el punto de vista interno. El cruce del factor interno con el factor externo supone que el sistema está en equilibrio. O sea, ¿qué significa esto, señores? Que ustedes van a cruzar, si tienen cosas malas desde el punto de vista interno, las van a cruzar con cosas buenas desde el punto de vista externo y viceversa. Entonces ustedes van a demostrar por qué van a seleccionar una determinada idea. Pero no me lleguen con el cuento de que no tienen ninguna idea, porque si no, imagínense. Entonces está la aplicación, algunos pasos, definir claramente el objetivo, la idea respecto a la cual se realizará el análisis, identificar las fortalezas y las debilidades, hacer un listado, señores, no pueden omitir eso. Ay, yo no tengo debilidades, no, no señor, por lo general hay fortalezas, debilidades, hay oportunidades y hay amenazas, ¿no? Entonces hay que anotarlas y para cruzarlas. Identificar las amenazas, las oportunidades, ver el conjunto de la matriz, reflexionar y cruzar, ¿sí? Y eso va a crear pues lo siguiente, ¿no? En la siguiente ejercicio nos servirá como una idea de una matriz DOF, además que ustedes tienen que investigar por internet cómo hacerlo, ¿sí? Entonces aquí está, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un proyecto que trata del cultivo de hortalizas, ¿sí? Hortalizas diversificadas. Ese es un proyecto. Vamos a sembrar, a cultivar hortalizas. Entonces tiene una fortaleza que así ustedes me la van a clasificar. Recursos que tenemos: suelo, agua y excelente calidad. A lo mejor es dueño de un terreno, ¿no?, que tiene esas características. La persona tiene liderazgo y reconocimiento dentro de la comunidad y tiene buena capacidad de gestión. Como debilidad, pues no conoce el mercado, tiene limitaciones en volúmenes de producción. Oportunidades, que son factores externos: crecen cadenas de distribución, especialización en frutas y verduras, se incrementa la demanda en estratos medios y altos, a lo mejor porque la población crece, está creciendo. Productores en búsqueda de alternativas. Como amenazas, que son elementos negativos desde el punto de vista externo: la demanda es muy exigente en calidad y diversidad y oferta permanente. Productores desorganizados. Cuando los productores están organizados, pues ya no es una amenaza, sino una oportunidad. Aquí tenemos, por ejemplo, el cruce. Fíjense que aquí se dan los diferentes cruces para poder enfrentar aquellos elementos que nosotros tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces aquí se saca la conclusión de esos diferentes elementos que forman parte de la matriz DOFA.
Entonces aquí se saca la conclusión de las estrategias de supervivencia, alianza con productores de la región, estrategias de fuga, renunciar a cualquier proyecto. Acá el cruce de las estrategias de las amenazas y la fortaleza, promover una organización de productores que permitan una mayor diversificación de la oferta. Entonces yo quiero, señores, nada de excusa, que para la próxima clase ustedes me tengan listo esto y cualquier cosa estoy a la orden. Entonces, hasta la próxima clase, vamos a ver la conformación del listado final definitivo para la conformación de los grupos. Pero desde ya, a trabajar, no quiero excusas, porque si ustedes me presentan excusas, el proyecto se va a atrasar y bueno, eso ya yo tengo mi experiencia, cómo es la cosa y bueno. Entonces, adelante, pues, saludos.